Los Ministerios Internacionales de Dale Yurton presentan La Fe Viviente. Bienvenidos a Verdad Fundamental. Nuestra lección hoy es oración. Oración. Probablemente una de las doctrinas bíblicas más olvidadas en la vida cristiana es la oración. Todos hablamos más de ella que lo que lo hacemos. Los predicadores predican más de ella que lo que oran. Como quiera, tenemos que aprender a desarrollar nuestra vida de oración. En 1 Timoteo, capítulo 2 y verso 1, vemos nuestro verso de memoria. Exhorto ante todo a que primero se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Noten, dice que exhorto ante todo. No está diciendo que la oración debería ser nuestra última opción. Debería ser nuestra primera respuesta. He conocido a muchos cristianos que dicen cosas como, bueno, todo lo que nos queda solo hacer es orar. Espera un momento. Hasta que hayamos orado, ¿cómo podemos hacer otra cosa propia y correctamente, escrituralmente, espiritualmente? Si ponemos a la oración en lo último de nuestras prioridades, nuestra vida espiritual va a estar en grave problema. Exhorto, ante todo, que se hagan rogativas. ¿Por qué los creyentes deben orar? Debemos orar, primeramente, porque la oración no es una opción. Yo creo que esta es una de las razones por las que no oramos. Pensamos en la oración en términos de quizá Dios lo haga o quizá no me conteste. No. Dios nos ayude a entender que Él es un buen Dios, un Padre Celestial que tiene cuidado de nosotros, de las necesidades de nuestra vida, y nos anima a venir a Él con esas peticiones y esas preguntas. Yo les animo como cristiano a formar un diario de oración. Hagan algo como una página que tenga oración, petición, y otra página que tenga oración, respuestas. Ahora, en estas dos hojas, enlista tu petición, lo que estás pidiendo a Dios, y escríbelo y ponle fecha. Entonces, con las respuestas de la oración, cuando Dios conteste la oración, cuando supla esa necesidad, escribe la respuesta y la fecha. Haciendo eso, no solo vas a encontrar que no va a ser algo que te va a ayudar a organizarte en tu vida de oración para orar más consistente y efectivamente, pero también va a ser de mucho ánimo para ti y para tu fe. Cuando veas a Dios continuamente moviéndose, supliendo esas necesidades en tu vida. Debemos orar porque la oración no es una opción. En Isaías el capítulo 56 y verso 7, es un mandamiento de Dios. Dios no nos dice que podemos orar. Tú sabes, si tú quieres, puedes orar. No, es un mandamiento, no es una opción. Además, sabemos de 1 Tesalonicenses 5 y 17 que debemos orar sin cesar. Ahora, cuando el apóstol está diciendo que tenemos que orar sin cesar, está diciéndonos que la oración es más que una actitud del corazón, que lo que es la posición de nuestro cuerpo. Hay muchas posiciones del cuerpo para orar. He visto gente que junta las manos para orar, otros que bajan la cabeza para orar, que cierran los ojos para orar, gente que se arrodilla. No hay nada malo con ninguno de ellos, pero esas son posiciones del cuerpo. Orar sin cesar nos muestra que la oración es más que una actitud del corazón, que lo que es una posición del cuerpo. No hay ningún modo que tú puedes mantener una o dos posiciones del cuerpo el resto de tu vida. Como quiera, somos mandados a orar sin cesar. Así que debemos desarrollar esta actitud
de oración. Además, en Primera Timoteo, el segundo capítulo, verso 8, encontramos que todos los hombres en todo lugar son mandados a orar. No solo unos cuantos, todos. No importa si eres predicador o un cristiano joven o un cristiano viejo, todos son mandados a orar. Todos en todas partes. ¿Quién es nuestro ejemplo más grande de oración? El más grande ejemplo de oración no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro más grande ejemplo, de hecho, en todo. Pero cuando hablamos de la oración, nadie jamás ha orado como Cristo oró. Yo les desafío a hacer un estudio bíblico de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios, y solamente mira a la vida de oración de Jesús. El libro de Lucas registra tiempos especiales de oración en su vida, así como Lucas 3:21 y Lucas 5:15 y 16. Encuentras allí a Jesús levantándose mucho antes del amanecer y fue y se apartó a un lugar solitario y allí oraba. Encuentras que Jesús continuamente iba al desierto a orar, solo a orar, alejándose de la gente, presiones y los problemas del ministerio para hablar con su Padre Celestial. Encuentras en el libro de Marcos, primero capítulo, verso 35, donde Cristo pasó toda la noche en oración. Si trae convicción sobre tu vida, si ha hecho por ti lo que ha hecho por mí. Cuando veo la vida de oración de Cristo y me doy cuenta que Él era el Hijo único de Dios, el único Hijo de Dios, era Dios manifestado en carne. Emmanuel, Dios con nosotros, y aún Él reconocía su necesidad de oración más que todos. Nadie jamás ha orado como Jesús oró. ¿Qué debería ser esto para nuestra vida de oración? ¿Qué tanto nos debe de ayudar a desarrollar una vida mejor de oración? ¿Qué es oración? La oración, muchas cosas diferentes. La oración es un término amplio que describe muchas de las facetas de nuestra vida. Por ejemplo, la oración es una disciplina, un rendimiento de la voluntad del hombre ante Dios para admitir su necesidad. Una disciplina. En realidad, una de las razones por las que no oramos como deberíamos, la oración cuesta algo. La oración es trabajo y mucha gente no se emociona mucho con el trabajo. Como quiera, la oración traerá tantos beneficios en tu vida mientras te disciplinas a orar a ti mismo. Encuentras en 2 de Crónicas 7:14, donde dice: si mi pueblo que invoca mi nombre se humillara y orara y se volviese de sus malos caminos, entonces los oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Encuentras en Mateo capítulo 6 y verso 9 y 10, donde Jesús da principios de oración, la manera como debemos orar. Pero la oración no solo es una opción, la oración es rendir homenaje a un todo sabio y benevolente Padre Celestial. ¿Sí? Yo creo que a veces tenemos muchas malas actitudes de la oración. Creemos que oración es como una caja de sugerencias donde vamos a Dios con todas nuestras ideas brillantes. Creemos que la oración es como una lista de Navidad donde vamos a Dios con nuestro santo Claus celestial y le pedimos todo lo que queremos. O algunos creen que la oración es una clase de detective espiritual donde vas a ver y a observar todo lo malo que la gente está haciendo para ir a decirle a Dios lo que están haciendo. No, eso no es lo que es, de ningún modo no. Son falsos conceptos de la oración. La oración es rendir a Dios el homenaje que merece. No solamente es grande para nosotros, Él nos ama. Él es un Dios bueno. Eso debería motivar nuestra vida de oración. La oración es más que esto. La oración es pasar tiempo, comunicación o conversación con Dios. Y recuerda, toda conversación verdadera es una comunicación de dos vías. Es más que solo tú hablando, es tú hablas y escuchas. Pienso muchas veces en la vida de oración de algunas personas, me recuerda de ciertas personas que tratas de hablar con ellos por teléfono y todo lo que haces es
Ajá, sí. Oh, de veras. Y ellos hacen toda la plática y sienten como si hubieran comunicado. La oración no solo es hablar con Dios, pero es también estar en silencio ante Dios y dejar que Dios nos hable a nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia la oración? Hay básicamente 4 actitudes de oración con las que quiero tratar. La oración debe ser siempre en fe. En fe deberíamos orar en fe. Otra vez, creo que esta es una de las razones por las cuales no oramos. Es porque no creemos o creemos lo equivocado. Porque no creemos que Dios va a contestar nuestras oraciones. Debemos orar en fe. Hebreos 11:6 nos dice claramente, no puedes agradar a Dios sin fe, porque la única manera de venir a Dios es creer. Así que debemos orar en fe, creyendo. No solo debemos orar en fe creyendo, debemos orar sin vacilación. En Santiago capítulo 1, versos 6 al 8, habla acerca de pida a Dios sin vacilar. El que duda es como la onda del mar que es llevada de un lado para el otro. No piense el que tal haga recibir a cosa alguna del Señor. Además, en Marcos capítulo 11, 24, todo lo que pidieres creyendo, cuando ores, creéis que lo recibiréis y lo recibiréis. Así que debemos orar sin vacilación en fe. Debemos orar también de acuerdo a la palabra de Dios. Alguien dice, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Espera, aquí está la voluntad de Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Él nos ha dicho en palabras detalladas qué es lo que Él quiere y lo que Él espera. Así que encontramos que dice la palabra de Dios, muchas veces no habla de las situaciones particulares o circunstancias como quiera. Principios siempre se aplican. Y cuando aprendes los principios, las llaves de la palabra de Dios, deberíamos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no, encontramos en 1 de Juan capítulo 5 y verso 14 al 16 que ni siquiera podemos tener una audiencia con Dios, a menos que pidamos de acuerdo con su palabra. Dios no va a perder el tiempo con gente que está pidiendo cosas que son contrarias a su voluntad, a su palabra. No, no. Aún ni siquiera hacemos eso en lo natural. Si una persona está pidiendo algo que sabemos que está mal, lo paramos y lo corregimos. Dios hará lo mismo por nosotros. Ahora, por decir que estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios, no estamos diciendo que agregamos la frasecita, sea hecha tu voluntad o si es tu voluntad. De eso no estamos hablando. Debemos aprender a orar de acuerdo a la revelada voluntad de Dios. Hay otra manera que debemos aprender como actitud. Debemos aprender a orar a Dios el Padre mediante Jesucristo. Él es nuestro intercesor. Hebreos capítulo 2 y verso 25 dice, vive eternamente para interceder por nosotros. Encuentras también en el capítulo 8 del libro de Hechos que Cristo está en la posición de mediador e intercesor, intercediendo por nosotros. Así que nuestra actitud debe ser de venir a Dios el Padre mediante Jesucristo el Hijo. Fue la palabra de Cristo cuando dice, en aquel día no me pediréis nada, pero pediréis al Padre en mi nombre, y Él os lo dará, para que sepan que también los ama a ustedes. Oración. Hay muchos estorbos para la oración, muchas cosas que nos estorban, perder las respuestas de lo que hemos pedido a Dios. ¿Estorbos para orar? Déjenme darles algunos, y no tengo tiempo para entrar en detalle aquí, pero hay muchos estorbos para orar. Así como en el libro de Santiago capítulo 4, verso 1 al 4, encuentras donde dice, pedís, pero pedís mal, y por eso no recibís de Dios. ¿Qué quiere decir pedir para cosas contrarias a la voluntad de Dios? Pidiendo por cosas fuera de la voluntad de Dios. Y no vas a recibir esas cosas. Motivos equivocados. Jesús en el capítulo 6, versos 5 al 8, dice, no oren como los hipócritas oran, no oren como los gentiles oran.
pero esa es la manera como deben hacerlo. No tengan los motivos incorrectos en su oración. Orgullo. Salmo 38 y verso 6 nos dice que si hay orgullo en nuestro corazón, Dios no va a escucharnos. Además, iniquidad. Isaías capítulo 59, los versos 1 al 3 dice, porque es que Dios no nos oye. No es porque se ha cortado su brazo, no es porque su oído es pesado, Dios ha envejecido y sordo, tardo para oír. No, son sus pecados que los han separado de Dios. El mismo asunto está escrito en Proverbios 28 y 13. Un espíritu no perdonador. O posiblemente no haya nada que estorbe más nuestras oraciones que un espíritu no perdonador. No solo es en esas cosas grandes, pero en las experiencias de día tras día en la vida. El apóstol Pedro enfrenta ese problema cuando dice, esposos, traten bien a sus esposas. ¿Por qué? Para que sus oraciones sean sin estorbo. En otras palabras, no puedes estar mal con tu esposa y estar bien con Dios. No, de ningún modo. Un espíritu no perdonador, guardando cosas en tu corazón, guardando resentimientos contra personas, posteriormente van a traer conflictos grandes en tu vida de oración. Aquí está otro, amargura. El espíritu de Hebreos capítulo 12 y verso 15 al 17 habla acerca de las raíces de amargura que surgen para derrotarnos. Lo mismo está registrado en Primera de Pedro 2, 21 y 22. Amargura. Espíritu no perdonador siempre va a producir el veneno de amargura en nosotros, en nuestro corazón, en nuestros espíritus. Y cuando hay estorbos en nuestro corazón, va a estorbar nuestra vida de oración. Aquí está otro, idolatría en el corazón, usando el término bíblico codicia. En Ezequiel, el capítulo 14 y verso 3, también en el libro de Efesios, en el libro de Colosenses, habla de la misma cosa, de la idolatría que es la codicia. En otras palabras, algunas personas tratan de usar a Dios en sus oraciones. Están haciendo trampas con Dios, tratando de obligar a Dios a hacer lo que ellos quieren que haga. No, oración no es tanto hacer a Dios hacer lo que tú quieres que Él haga, como es tú haciendo la voluntad de Dios. Aquí está otra cosa que ocasiona problemas en nuestra vida de oración. Tacañería. Sí, esa es verdad, tacañería. ¿Te das cuenta que Dios odia el espíritu de tacañería? Sí lo hace. Dios ama al dador alegre. Proverbios el capítulo 21 al verso 13 habla de tacañería. Y cuando somos tacaños, codiciosos, no, Dios no puede bendecir eso. Va a ser un estorbo en nuestra vida de oración. Aquí está otro, Santiago capítulo 1, versos 5 al 7. Duda. Las dudas vienen a ser obstáculos para nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque debemos pedir en fe. Debemos orar en fe. Si no estamos orando en fe, no vas a recibir la respuesta que estamos pidiendo de Dios. Así que si tienes dudas, estorban tus oraciones. Otra es relaciones erróneas. Me refiero a eso hace un momento, donde los esposos deben tratar a sus esposas correctamente, porque si no, van a estorbar sus oraciones. Ahora, esto no es toda la lista, no es la lista total o la lista completa. Hay otras muchas actitudes, acciones que pueden ser estorbos para nuestra vida de oración. Que Dios nos ayude a tratar con cada una de estas que se levantan en nosotros para que nuestra comunicación y conversación con Dios pueda mantenerse en el nivel que sea una bendición y un beneficio, no solo para nosotros, pero para aquellos que nos escuchan. ¿Cuáles son distintas maneras de orar? Hay muchas de estas que están enlistadas en la Escritura, muchas clases distintas de oración. De hecho, hay un diagrama en su manual. La oración es confesión, la oración es alabanza, acción de gracias, intercesión, petición. En otras palabras, la oración es un término amplio y comprende muchas cosas diferentes en este asunto de la oración y orar. Estas diferentes clases de oración, hay muchas de ellas que están enlistadas en la Escritura. Déjenme decirles algunas. Primero está la oración de perseverancia. Oración perseverante. Oración perseverante es una oración que se mantiene y continúa. No se detiene. He conocido mucha gente que dice,
después de orar una vez, orar más es orar en incredulidad. Pero yo no creo que eso es escritural. Por ejemplo, en la vida del profeta Elías, tú lees, regresó y oró la séptima vez. Encuentras en la oración de Jesús en el jardín de Getsemaní, donde él está haciendo una oración de dedicación, de comunión, está cediendo su voluntad al Padre. Regresó la tercera vez orando, diciendo las mismas palabras. Encontramos que la oración perseverante es oración continua, oración que no se va a detener. Hay oración intercesora. Por oración intercesora queremos decir oración que es a favor de alguien más. ¿Ves? Un intercesor es uno que se pone en medio o toma el lugar de la parte más débil. Es uno que se pone en medio de dos y trae al débil al nivel del fuerte. Oración intercesora quiere decir que tú estás tomando la parte de alguien y estás intercediendo por él a Dios. Tú estás orando por ellos. No solo encontramos la oración intercesora, pero en el Espíritu es otro término que nos da la oración. En 1 Corintios 14:14, Efesios 6:8, Judas 20, habla de orar en el Espíritu o orando en el Espíritu Santo. Simplemente significa que el Espíritu Santo mismo está orando a través de nosotros. Lees esto en el capítulo 8 de Romanos, donde habla de la oración en el Espíritu y dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay algunos que dicen esto es orar en lengua, sí. Ciertamente no puede porque no necesariamente tiene que ser en una lengua desconocida para nosotros, una lengua que no entendemos o que no hemos aprendido. Puede ser también en nuestra lengua natal. Si es el Espíritu Santo que está orando a través de nosotros, está tomando control en nuestra vida de oración. No solo debemos orar en el Espíritu, pero tenemos súplica. ¿Qué queremos decir por súplica? Lo encontramos aquí en 1 Timoteo 2:1. Súplicas. Suplicación es ir a una autoridad más alta y pedir o implorar por ayuda de esa autoridad más alta. Una súplica, en otras palabras, es similar a petición, donde tú vas ante uno que es mayor que tú, admitiendo tu necesidad, al pedir ayuda y su asistencia. No solo tenemos súplica, pero tenemos también acción de gracias. Yo creo que esto es algo que tiene que enfatizarse. Encontramos continuamente en las Escrituras que la oración está unida a la alabanza, que debemos permanecer en oración y hacerlo con acción de gracias. Quiero que todos los hombres oren en todo lugar, como levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Encontramos en la Escritura que dice, por nada estéis afanosos, pero en todo con súplicas y acciones de gracias dar a conocer a Dios su petición ante Dios. Y podemos continuar con muchas más escrituras que dicen lo mismo. En otras palabras, oración y alabanza es casi como las alas del ave, las dos alas del ave. Y así vamos a hacer nuestro viaje celestial. Necesitamos orar oraciones que también son acciones de gracias. Así fallamos dar gracias, entonces es porque fe no es parte de nuestra vida de oración. Finalmente, ¿quién puede estar involucrado en la oración? La oración debería envolver a todos. Nosotros en Mateo capítulo 6, versos 5 al 7, Jesús da sin duda la más grande instrucción o principios para orar. ¿Cómo debemos orar? Dice, así oraréis, de esta manera, no de estas palabras, de esta manera, estos principios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan cotidiano y perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en tentación, pero líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre.
estos principios de oración, si estudias profunda y detalladamente, vas a encontrar que está diciendo que nosotros como individuos debemos aprender a orar. Pero no solo debemos orar como individuos, pero también debemos aprender a orar oraciones de acuerdo. ¿Qué quiero decir por oraciones de acuerdo? Es donde dos o tres están juntos en su nombre, donde nosotros unimos nuestra fe con la de alguien más y nos unimos juntos en nuestra oración, en nuestra súplica delante de Dios. Hay gran poder en eso, porque hay fuerza en la unidad. Eso nos lleva no solamente a darnos cuenta que dos o tres están reunidos en oración, pero también toda la iglesia puede estar envuelta en oración. Déjame mostrarte, compartir una escritura contigo del libro de Hechos, capítulo 4. Hay otros que ilustran este punto, pero en Hechos, capítulo 4, leemos, empezando en el verso 24, que cuando oyeron eso, levantaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Señor, tú eres Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que existe. Quien por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se juntan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Porque se juntaron los reyes de la tierra y los señores contra el Señor y contra su ungido. Porque en verdad contra tu santo Hijo Jesús, a quien has ungido, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y la gente de Israel, para hacer lo que tu mano ya había determinado con tu consejo hacer. ¿Qué están haciendo? Están orando, eso es lo que están haciendo. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede que tus siervos hablen con denuedo la palabra de Dios, mientras extiendes tu mano para sanar, y señales y maravillas sean hechas en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Cuando toda la iglesia oran juntos espontáneamente, tenemos el derecho de esperar ver la demostración del poder de Dios, el poder del Espíritu de Dios, así como ellos lo experimentaron aquí en el libro de los Hechos. Nunca permitas que nadie te intimide a pensar que solo una persona puede orar, que más de una oración a la vez es confusión. No, lo hicieron en la Biblia, lo hicieron en el libro de los Hechos. Y cuando toda la iglesia oró espontáneamente, hubo un derramamiento del Espíritu de Dios. Necesitamos ver más de esto hoy. Oro que estos principios te ayuden a desarrollar tu vida de oración. Será un beneficio no solo para ti, pero también para todos los que están a tu alrededor.